Señores, un tema muy importante. ¿Por qué la iglesia, si yo puedo hablar con Dios en cualquier lugar? Padre Luis Toro va a explicar una confusión grande que hay con los protestantes. Escuchen esto, recuerden, le dejaré el link en la descripción del canal de El Torito. En la descripción estará este canal, vayan, suscríbanse y denle like. Dale play. Vamos. Pongan la lupa, háganle zoom. Ahí viene. A él sea. Otra vez. A él. A él, a Dios, el Dios que él creía en el judaísmo, el Dios a quien él adoraba en el judaísmo, el Dios que él tenía en la otra religión, el mismo Dios de nosotros. A ese Dios, a él, vean lo que dice Pablo después del camino a Damasco, después de la conversión. A él sea gloria en... A él, no me empuje, mamita, vámonos despacio. A él sea la gloria, vean, a él se le da la gloria en la iglesia. Ay. ¿En qué universidad aprendió? ¿En qué escuela teológica? En ninguna. Lo aprendió camino a Damasco con esa luz que se le apareció y esa voz que escuchó: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigue? ¿Quién eres tú, Señor? Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dice Pablo: válgame Dios. Yo pensaba que a Dios se le daba la gloria fuera de la iglesia. Y quería alabar a Dios fuera de la iglesia y servir a Dios fuera de la iglesia. Ahora Jesús me dice que lo estoy persiguiendo. Entonces, cuando San Pablo en sus reflexiones teológicas escribe: a Dios la gloria en la iglesia. Compartir con ustedes una experiencia de fe a la luz de la palabra de Dios. Yo quisiera mostrarles, así sencillo, hoy yo simplemente vengo a mostrarles el por qué la iglesia en el mundo, el por qué Dios inventa una iglesia. ¿Por qué Dios inventa una iglesia? Ojo, está bueno. ¿Por qué deja una iglesia? ¿Para qué deja una iglesia? Pero yo quiero decirles que de todos los apóstoles, el que habla de la iglesia con ahínco, con fuerza, el que nos presenta la teología de la iglesia, Pablo, se llama San Pablo. A bárbaro. Él escribe sobre la iglesia, habla bellezuras de la iglesia. Lo que usted y yo sabemos sobre la iglesia y lo que todavía no sabemos, lo dice San Pablo. Y él explica por qué y para qué la iglesia. Yo a veces escucho gente en la calle que dice: la iglesia no sirve para nada. Dios no tiene ninguna iglesia. Yo he escuchado eso, que hay algunos protestantes, que Dios no tiene ninguna iglesia, que Dios no fundó ninguna iglesia. Yo lo he escuchado, señor. Cristo no fundó ninguna iglesia. Todas las iglesias. Y que la iglesia nos salva, también he escuchado que dice. Las iglesias son iguales. Pero yo quiero mostrarles a ustedes qué dice la Biblia. Hoy traje la Biblia Reina Valera. Y vamos a comenzar con Gálatas capítulo 1, versículo 13. Bueno. En Gálatas capítulo 1, versículo 13, ¿por qué voy a leer con la Biblia Reina Valera? Porque ciertamente los que están aquí en la iglesia son católicos, pero los que están detrás de las cámaras, no todos son católicos. Son nuestros hermanos que se han separado de la iglesia católica y ellos no admiten que se les predique con la Biblia católica. Entonces, yo les hago el favor de predicarles con la Biblia evangélica, para que ellos, si quieren creer, lo crean. Voy a mostrarle cómo San Pablo nos viene a decir a nosotros el por qué la iglesia. Capten esto. Si alguna vez ustedes se han preguntado qué significa iglesia, iglesia significa congregación. Una congregación. Pregunto, ¿y si iglesia significa congregación?
¿Por qué antes de venir Cristo no existía la iglesia? Ojo. Pero sí existía pueblo, congregación, el pueblo judío, una religión, la religión judía. ¿Y por qué no era la iglesia de Cristo? ¿Por qué nunca se le llamó iglesia? Sí se le llamó congregación, pero no se le llamó iglesia. El pueblo de Dios. Pero ahora en el Nuevo Testamento agarra una connotación más grande que se llama iglesia. ¿Cuál es la diferencia entre el pueblo del Antiguo Testamento, que también era un pueblo que creía en Dios, que era un pueblo que tenía la palabra de Dios revelada hasta entonces, y era un pueblo que se congregaba para darle culto a Dios? ¿Y por qué no era la iglesia de Dios? ¿Y por qué no es la iglesia de Dios? Era el pueblo de Dios. Ahora, en el Nuevo Testamento, no solamente se le llama pueblo de Dios, se le llama la iglesia de Dios. San Pablo nos va a mostrar algo. Primero, San Pablo nos va a mostrar que él viene de una religión que no es la religión que nosotros tenemos, de una iglesia que no es la iglesia donde usted y yo vivimos. ¿Y por qué, a pesar de que vivía en una congregación, no era la iglesia? A pesar de que creían en Dios, no era la iglesia de Dios. Y a pesar de que tenían las Sagradas Escrituras conocidas hasta entonces, ¿por qué no estaba, diríamos, haciendo lo que Dios mandaba hasta entonces? Si Dios quería ese pueblo, Dios había caminado con ese pueblo, Dios buscaba la salvación de ese pueblo. Vean ustedes algo cuando San Pablo comienza a hablar de la iglesia. Gálatas 1:13. Ay, bobo, señor. ¿Del 1 al 13 o No, del 13? Capítulo 1, versículo 13. El 13. Yo le tengo el micrófono. Porque ya habéis oído acerca de mi conducta. Está hablando San Pablo. Y San Pablo dice, ustedes han oído acerca de mi conducta. Ok, vamos a ver. En otro tiempo, En otro tiempo. en el judaísmo, Aquí San Pablo dice, yo pertenecía a una religión Yo era judío, sí. distinta a la que ustedes pertenecen. Yo pertenecía a la religión judía, al judaísmo. Oye, y allí se congregaban, allí creían en Dios, allí leían las Sagradas Escrituras conocidas hasta entonces. ¿No le parece que San Pablo no debería convertirse? A ver. ¿De qué se iba a convertir San Pablo? Si ya estaba en una iglesia que creía en Dios. San Pablo ya estaba en una iglesia que adoraba a Dios en esa iglesia y conocía a Dios. Y él era primero de esa religión. Ojo, está bueno. Estaba en el pueblo de Dios, el pueblo elegido, que era Israel, la religión judía, con las Sagradas Escrituras. San Pablo hubiese dicho, no tengo para qué convertirme, es el mismo Dios, es la misma Biblia, me congrego para dar culto a Dios, ¿para qué me convierto? Pero San Pablo dice, ustedes saben de mi conducta cuando yo vivía en el judaísmo, otra religión. Y vean ustedes a la luz de la lupa, hoy traje la lupa grande, para que lo vean claro. Ay, bobo. Vean Famosa que se ha vuelto la lupa. Ponga en la lupa. ustedes que San Pablo muestra que él pertenecía a otra religión, pero lo estaba haciendo mal. Ojo, San Pablo lo estaba haciendo mal. Ojo. Pertenecía a otra religión donde se creía en el mismo Dios, pero lo estaba haciendo mal. Ay, bobo. Es otra religión donde se tenía las Sagradas Escrituras conocidas hasta entonces, pero lo estaba haciendo mal. Vean ustedes cuál era el pecado que tenía San Pablo. Él mismo lo dice. Ustedes saben la conducta mía, mi comportamiento,
cuando yo pertenecía al pueblo judío. Repítalo de nuevo. Porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera la iglesia de Dios y la... A mí no me gusta que corra. Le voy a dar con la... Tiene que ir despacio. ¿Cuál era el pecado de San Pablo que perseguía? ¿Cuál era el pecado de San Pablo? Perseguía la iglesia de sobremanera. Ojo. Yo creo que se comió un pedacito. Que perseguía de sobremanera la iglesia de Dios. Ese pedacito se lo comió. Señores, ¿cómo es que el Padre Toro se sabe toda esa cita con punto y coma y que no falte, que no sobre? ¿Cómo es que él sabe todo eso? Yo no, a veces me pregunto, ¿cómo es? Porque si no, dijeran cualquier persona, pues yo estoy en la iglesia, sí, pero es que no debo estar en cualquier iglesia. Debo estar en la iglesia de Dios, porque hoy los protestantes, cada uno está en su propia iglesia. En la iglesia de Martín Lutero, en la iglesia de Carlos Parán, en la iglesia de José Smith, en la iglesia de Elena de White, en la iglesia de Petronilo o de Pánfilo. Yo he escuchado que dice de que vaya donde usted se sienta bien. Qué error más grande, señores, que donde uno se sienta bien. No, es que no es donde uno se sienta bien, es estar en la iglesia que Jesús fundó y dejó. Pero eso a mí no me importa. Yo lo que quiero mostrarles a ustedes es que San Pablo pertenecía a una religión que no era la iglesia de Dios, pero sí era el pueblo elegido de Dios. Ojo. Pero sí creía en el mismo Dios de ustedes y el mismo Dios mío. Pero sí leía las Sagradas Escrituras igual que aquel tiempo. Entonces podríamos decir, ¿para qué Pablo se convierte? ¿Por qué Pablo se convierte? ¿Por qué Jesús le dice a Pablo que se convierta? ¿Y por qué Pablo se convierte? Ojo. Déjelo tranquilo, está en una religión donde se alaba a Dios, donde se le da culto a Dios, Ojo. una religión que el mismo Dios eligió, el pueblo antiguo de Dios. Pero está interesante esto que está diciendo el Padre. Ojo. ¿Cómo se le ocurre? ¿Por qué se tiene que convertir San Pablo? ¿De qué se tiene que convertir? Bueno. Y San Pablo viene a decir que él no era un borracho. El pecado de San Pablo no era ser borracho. El pecado de San Pablo no era ser adúltero. El pecado de San Pablo no era ser idólatra. El pecado de San Pablo no era cualquier otro pecado. El pecado que el mismo San Pablo le dice al mundo que él tenía era el pecado de perseguir a la iglesia de Dios. Ay, bobo, señores. Y San Pablo está hablando, y pongámosle, vamos a poner un... Perseguir a la iglesia de Dios es un pecado. Atacar, decir cosas feas de esa iglesia de Dios es un pecado. Cálculo hacia el año 50-60 después de Cristo. Ojo, hacia el año 50-60 después de Cristo ya existía la iglesia de Dios. ¿Cómo sabemos? Porque San Pablo dice, yo perseguía a la iglesia de Dios. O sea, yo perseguía a la iglesia de Dios. ¿Y cómo es que hay gente que dice que no, que Jesús no fundó ninguna iglesia? Que él no tiene iglesia. ¿Por qué hay gente que dice eso? Yo todavía no lo entiendo. Que ya estaba la iglesia de Dios. Y era una. Porque no dice yo perseguía a las iglesias de Dios. En plural. No, habla de una iglesia. Repítalo. Ahora usted, venga. Vamos a escuchar la voz del hombre. Escuche. Que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios. ¿Cuántas iglesias? Una. Aquí no habla de muchas. Dios tiene una iglesia. ¿Cuál era el pecado de San Pablo? Perseguir a la iglesia de Dios. ¿Cuál es el pecado de los protestantes en pleno siglo XXI? Ojo. El mismo pecado de San Pablo. Bueno. Perseguir a la iglesia de Dios. ¿O no? Y tú me dirás, ¿y cuándo lo persigue? Bueno, cuando comienzan a decir que la iglesia
que la iglesia católica es la gran ramera, la gran prostituta, que el Papa es la bestia. Ahí está atacando y persiguiendo a la iglesia de Dios. Fácil y sencillo. ¿Qué opinas? Miren que solamente les estoy mostrando. Esto no lo escribí yo, porque cualquier persona que no esté de acuerdo conmigo, que yo le caigo gordo, dice, esas son palabras del cura Toro. No, está escrito en Gálatas 1:13. Ojo. Y por si acaso, yo en ese tiempo no había nacido. Yo nací en el 2000. No. Yo no había nacido. Entonces no puede decir que son palabras mías de yo. Es más, ni siquiera lo estoy leyendo, lo están leyendo ellos. Échenle la culpa a ellos. Pero sí estamos descubriendo que Dios tiene una iglesia. Sí. Y que si yo no estoy en la iglesia de Dios, y que si yo persigo, estoy en contra de la iglesia de Dios, estoy cometiendo exactamente el mismo pecado que cometió San Pablo. Y cuando usted se pone en contra de sus santos, de las personas que hicieron su voluntad, también está persiguiendo a la iglesia de Dios. Cuando usted dice, no, que María sí tuvo pecado, que María tuvo más hijos, que etcétera, también está persiguiendo a la iglesia de Dios. Sépanlo. Antes de convertirse. Y después que San Pablo se convierte, él dice, yo antes de convertirme, el pecado mío era perseguir a la iglesia de Dios. Pero ¿saben qué es lo más lindo? Que no solamente San Pablo nos explica cuál era su pecado, sino además San Pablo comienza a desarrollar la eclesiología. Suena bonito, ¿verdad? La eclesiología. ¿Y saben qué significa la eclesiología? El porqué de la iglesia. ¿Me captan? El por qué existe la iglesia, el para qué existe la iglesia. Que por cierto los católicos ni saben por qué existe la iglesia ni para qué. Ustedes no, los que no vinieron. Entonces la eclesiología, ¿de dónde nace la eclesiología? ¿De dónde nace el tema de la iglesia? ¿Y quién es el que la desarrolla? Un hombre que tuvo una mala experiencia. Él perseguía a la iglesia de Dios, pero él pensaba que lo estaba haciendo bien porque él se congregaba en una religión que creían en el mismo Dios que ustedes. Le daba culto a Dios igual que ustedes. Y tenía las Sagradas Escrituras conocidas hasta entonces, igual que las Sagradas Escrituras que usted y yo tenemos, solo que faltaba el Nuevo Testamento porque todavía no existía. Pero eran las Sagradas Escrituras. Podríamos decir, el mismo Dios, la misma Biblia. Pero el San Pablo dice, el pecado era perseguir a la iglesia. Y cuando él tiene esa experiencia de perseguir a la iglesia, se estrella. Lo van a ver cuando San Pablo se estrella, ustedes lo van a ver, o todavía no, más adelante, Hechos 9, cuando va camino a Damasco y Jesús le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigue? Y él le dice, Señor, yo no te persigo, ¿quién eres? Y Jesús le dice, yo soy Jesús a quien tú persigues. Y es cuando San Pablo se dio cuenta que perseguía a Cristo, cuando perseguía a la iglesia. Y yo les voy a mostrar a todos ustedes que San Pablo no perseguía directamente a Cristo, ya Cristo había muerto. Claro. Y él no estaba en contra de Cristo directamente, él estaba en contra de la iglesia de Cristo. Y cuando Cristo le dice, usted al perseguir a mi iglesia me persigue a mí, es cuando San Pablo dice, entonces estoy pecando al perseguir a la iglesia. Y es cuando San Pablo se pregunta, ¿y entonces qué es la iglesia? Y es cuando San Pablo viene a gritarle al mundo, la iglesia es el cuerpo de Cristo, la iglesia es la esposa de Cristo, la iglesia ¿cómo es? La esposa, el cuerpo de Cristo, Cristo es la cabeza, la iglesia es su cuerpo. Y la iglesia, todos ustedes y yo tenemos que estar en ella
amarla como Cristo la amó y no salirme de ella. Claro. Entonces San Pablo comienza a dar un porqué de la iglesia. Pero bueno, no solamente aquí dice San Pablo que él perseguía a la iglesia. Lo voy a leer de nuevo, Gálatas 1:13. De nuevo lo vamos a leer, para que ustedes noten que Pablo, ¿qué significa iglesia? Congregación. Y Pablo venía de una congregación, pero que no era la iglesia de Cristo, pero sí era congregación, donde se alababa a Dios, donde se tenían las Sagradas Escrituras, se compartían las Sagradas Escrituras, pero no se estaba en la iglesia de Cristo. Bueno. Y como él venía del pueblo judío, pueblo elegido por Dios, creyente, sentía la autoridad de atacar la iglesia de Cristo. No creer en la iglesia de Cristo, acabar con la iglesia de Cristo, es la misma autoridad que hoy día sienten los protestantes de atacar la iglesia de Cristo. Bueno. Repítelo. Bueno. Porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo, en el judaísmo. En otro tiempo, en el judaísmo. Eso ya pasó. Y dice Pablo después que se va a arrepentir de eso. Que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios. Perseguía sobremanera a la iglesia de Dios. Eso es pecado. Que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba y la asolaba. Trataba de destruirla, acabarla. Y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Y dice, yo era más celoso que los protestantes. Yo era más celoso que cualquiera de los judíos. Yo era más celoso por mantener las tradiciones de mis padres, de los hombres. Y perseguía a la iglesia de Dios. Hoy los protestantes igualmente son celosos por mantener la tradición de Martín Lutero, de José Smith, depende del fundador de su iglesia. Pero depende del fundador de su iglesia. Ojo con eso. Mantener la tradición de Martín Lutero, de José Smith, depende del fundador de su iglesia. Pero a ellos no les importa la iglesia de Cristo. Es más, dice, Cristo no tiene ninguna iglesia, Dios no tiene ninguna iglesia. Eso no es malo. Es obligación atacar la iglesia esa católica. Esa es la gran prostituta, es la gran Babilonia. Hay que acabar con ella, esa es la obligación. La Así dicen, es cierto. iglesia no salva a nadie, la iglesia no es importante. ¿A dónde estudiaron los hermanos separados? ¿Dónde estudiaron eclesiología? ¿Dónde estudiaron sobre la iglesia? ¿Qué libros leyeron? Porque le voy a mostrar que no solamente esta cita, hay otra cita, 1 Corintios, capítulo 15, versículo 8. San Pablo vuelve a decir que Dios tiene una iglesia. Subrayen que San Pablo no habla de varias iglesias, habla de una sola iglesia. Y es la iglesia de Dios, no dice la iglesia de Martín Lutero, de José Smith, de Elena de White, no. Habla de la iglesia de Dios. Y dice San Pablo otra vez que su pecado, viene usted, mami. Que su pecado era perseguir a la iglesia. Venga, uno y uno. Escuchen. 1 Corintios, capítulo 15, versículo 8. Y si la trompeta... No. 1 Corintios, capítulo 15, versículo 8. Se equivocó ahí. Ahora ahí. No, aquí. Y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. San Pablo viene a contar que Jesucristo se le apareció primero a Pedro, después a los otros apóstoles, y dice, y por último, como a un abortivo, ¿saben lo que es un aborto, verdad? Uno que muerto ahí sin nacer, algo así. Bueno, dice Pablo, yo era como un aborto. Como a un abortivo se me apareció a mí. ¿Por qué San Pablo dice que él era como un aborto? ¿Sabe qué es un aborto? Ojo. Alguien que antes de nacer ya está muerto. Ahí está. Lo matan en la barriga de la mamá. Entonces San Pablo dice, yo antes de nacer ya estaba muerto. ¿Por qué?
qué? Atención, ¿por qué? Porque yo soy el más pequeño de los apóstoles. Uy, La conciencia le remuerde. Hay algo que le remuerde a Pablo por dentro. claro, él los perseguía y hacían que esos primeros cristianos perdieran su vida. Se sentía mal. Yo soy el último de los apóstoles. ¿Por qué? Porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol. ¿Se dan cuenta cómo le remuerde la conciencia? Soy un aborto, soy el más pequeño de los apóstoles, no soy digno de ser llamado apóstol. No soy digno de ser llamado enviado. Wow. ¿Cuál era el pecado tan grande que tenía Pablo? ¿Cuál fue su pecado? Tomaba, robaba, Bailaba pegado. bailaba pegado. ¿Cuál era el pecado? Véanlo, que lo diga la Biblia. Que lo diga ella, yo no. Que lo diga ella, yo no. A ver, ¿cuál era el pecado de Pablo? Véanlo. Porque perseguía la iglesia de Dios. Ahí está. Que me diga un católico a mí que la Biblia no dice que es malo perseguir a la iglesia. Que me diga un protestante a mí que la Biblia no dice que es malo perseguir a la iglesia. Bueno. Que cualquier iglesia es igual. Bueno. No han leído las Sagradas Escrituras. Ay, bobo. Porque aquí dice Pablo, yo era un aborto, yo era el último de los apóstoles, indigno de ser apóstol. ¿Cuál era mi pecado? Haber perseguido a la iglesia de Dios. Ojo, vuelve a decir que Dios tiene una, ahí no habla de dos ni tres, una iglesia, la iglesia de Dios. Segundo, ahí dice que hacia el año 50, 60, Pablo afirma que ya la iglesia de Dios existía, tan así que él la perseguía. Bueno. Entonces pregúntenle a los testigos de Jehová, ¿esa era la iglesia de ustedes? Si ustedes no existían, todavía no tienen 500 años. Pregúntenle a los pentecostales unidos, ¿esa era la iglesia de ustedes? Oh sí, aleluya, gloria al Señor, pero ustedes no tienen ni 500 años. Bueno. Pregúntele a los adventistas, pregúntele a los pentecostales libres, pregúntele a los evangélicos, pregúntele a Bueno. cualquier protestante. Hágale la pregunta, ¿cuál iglesia perseguía a Pablo? A la iglesia de nosotros, aleluya, gloria al Señor. Segunda pregunta, ¿y usted sabe cuántos años lleva su iglesia? Ay, 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 ay. No tiene más de 500 años, la más vieja es la luterana, la de Martín Lutero, que tiene 500 y pico de años. No es nada. Pero cuando Pablo escribe que él perseguía a la iglesia de Dios, ya la iglesia de Dios existía. Y eso es hacia el año 50, 60 después de Cristo. ¿Y cuál era la única iglesia que existía en ese tiempo? La iglesia católica. Ok, muchos van a decir, ¿cómo que la iglesia católica existía? Que era la única que existía. Pero ¿cómo así? Investiguen la historia. Pruebas muchas pruebas. Sí, hay ¿Cómo muchas. tenemos pruebas? Muchas. Vean ustedes, por ejemplo. Acabo de ir a Roma. En Roma, los templos, por ejemplo, las basílicas mayores allá, y la de San Pedro, la de San Juan, la de San Pablo. ¿Cuándo fueron fundadas? ¿Cuándo fueron construidas? Hacia el año 300 y polla, 327 en adelante. Tienen más de 1000 años. Reto a cualquier protestante en el mundo que me diga en qué parte del mundo hay un templo de ellos que tenga 1000 años. Bueno. Eso tiene, si yo fuera protestante, eso me haría ruido a mí. Que un templo mío de mi iglesia no existía, no tiene 1500 años. Está raro. 1000 años. No existe en ninguna parte del mundo. Wow. Pero usted va a Roma y ve muchos templos antiguos. Incluso ve donde mataron a los cristianos, donde vivían los cristianos en las catacumbas.
todo eso lo ve usted, allá está, no lo han quitado, ahí está. Incluso usted sabe quién hizo la Biblia, la Iglesia Católica en el año 382. ¿Por qué no la hicieron los protestantes? Ahí no existían. Ellos agarraron la Biblia, se la robaron a la Iglesia Católica, pero no la hicieron, la hizo la Iglesia Católica. ¿Por qué no la hicieron ellos? Porque no existían. Hay que ser inteligente. Si yo le digo a ustedes que yo tengo 1000 años, ustedes se ríen. Y para taparme la boca, ustedes son inteligentes, me dice, muéstrenme la partida de nacimiento. Claro. Y con eso basta, con la partida de nacimiento, pueden darse cuenta de cuántos años tengo yo. Todas las iglesias tienen su partida de nacimiento. Están registradas y por internet. Ustedes no tienen un teléfono inteligente, agarre. Ahí está. Siri o Alexa, o Google. Algo así, ¿no? Pregúntele, dije, ¿quién fundó la Iglesia Católica? Jesucristo en el año 33. Pregúntele quién fundó la iglesia testigo va pentecostal. Pregúntele para que se da cuenta que le dice el teléfono más inteligente que los protestantes. ¿Qué? El teléfono es más inteligente que los protestantes. ¿Qué? Y ChatGPT es más inteligente. Póngame en los comentarios. Dice, ¿quién la fundó? ¿Cuándo? Partida de nacimiento. Partida de nacimiento. Claro. Y San Pablo dice, yo era un aborto, el último de los apóstoles, por haber perseguido a la iglesia de Dios. Ah, bárbaro. Ya existía la iglesia de Dios. Y perseguirla es un pecado. El mismo pecado que tienen los protestantes. Y los protestantes dicen, yo no tomo, yo no bailo pecado. Yo pecado no tengo. Pero ¿se acuerda cuál era el pecado de Pablo? Vean ustedes, se lo voy a mostrar que el pecado de Pablo, no solamente él dice que ese era su pecado, le voy a comprobar que ese era su pecado. Hechos de los Apóstoles, capítulo 8, versículo 1. ¿Cuál era el pecado de Pablo? El pecado de Pablo era perseguir a la iglesia de Dios. Y hoy día pareciera que eso no es pecado. Cualquier persona habla mal de la iglesia católica y eso no es malo. Cualquier persona la ataca, cualquier persona, y eso no es malo, pero la Biblia dice que sí es malo. Y por eso Pablo se tuvo que convertir. Vamos a escuchar Hechos capítulo 8, versículo 1 en adelante. Y Saulo consentía en su muerte. Saulo, cuando mataron a Esteban, consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén. Pablo comenzó a perseguir a la iglesia que en aquellos tiempos estaba en Jerusalén. Ya existía una iglesia, una congregación de Dios, una iglesia, ya existía. Y Pablo va a decirlo ahorita, perseguía a esa iglesia. Pongan cuidado, siga. Y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto por él. Y Saulo asolaba la iglesia y entrando casa por casa, arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Wow, él entraba a la casa. Vengan, se van. Dice cristiano, vamos, preso. Wow, Señor. ¿Ve cómo perseguía la iglesia? Pablo agarraba a hombres y mujeres que pertenecían a esa iglesia y los metía a la cárcel. Por eso Pablo dice, yo soy el último de los apóstoles. ¿Cuál fue mi pecado? Haber perseguido a la iglesia de Dios. Wow. Hay mucha gente. ¿Y qué pasa? Cuando Pablo se convierte, ¿qué le dice Jesús? Saulo, Saulo, deja el licor. Saulo, Saulo, deja el adulterio. Saulo, Saulo, deja de ser idólatra. Saulo, todos esos son pecados. No digo que no son pecados. Claro. Pero ese no era el pecado de San Pablo.
Hechos de los Apóstoles, capítulo 9, versículo, vamos a leerlo desde el 3 en adelante. O si quieren lo leemos desde el 1, para que se den cuenta que Pablo iba persiguiendo a la iglesia de Cristo, a ese camino de Cristo. Y Jesús lo enfrenta. Vamos a ver. Hay muchas personas ahí, señores. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía. A ver, ¿qué le decía? A ver, Saulo, Saulo, deja el adulterio. Saulo, Saulo, deja de bailar pegado. Saulo, Saulo, deja de tomar. No estoy afirmando que eso sea bueno. Lo repito, aclaro. Estoy diciendo que ese no era el pecado de San Pablo. Ok, claro. Una luz lo enrolló, lo envolvió una luz y le dijo una voz. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Es que Cristo no había muerto. ¿Había muerto o no había muerto ya Cristo? Ya había muerto. Pablo no conoció a Cristo. Cuando Pablo viene ya Cristo había muerto, ya había resucitado, ya había subido al cielo. Pero Cristo le dice a Saulo, 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 ¿por qué me persigue? ¿Quieren saber por qué Jesús le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigue? ¿Se acuerda que en el versículo 8:1 dice que Saulo perseguía a la iglesia? Repítelo para que vea el 8:1. Y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigue? ¿A quién estaba persiguiendo Pablo? A la iglesia. ¿Y por qué Jesús le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigue? Porque la iglesia es el cuerpo de Cristo. Usted busca. Está unido. Lucas 10:16. San Lucas, usted se queda ahí. San Lucas 10:16. ¿Por qué Jesús le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigue? Porque cuando Jesús funda la iglesia en los apóstoles, Él le dijo, el que a ustedes escucha, A mí me escucha. a mí me escucha. Pero a quien ustedes rechazan, A mí me rechaza. a mí me rechazan. Ay, ¿Y cuál era el pecado de Pablo? Rechazar a la iglesia de Cristo. A los ministros que Cristo instituyó legalmente, a esos ministros que son los apóstoles que él perseguía. Entonces, si usted ahora en el 2025, usted no escucha a esos ministros legítimamente ordenados que tienen la sucesión de los apóstoles, si usted no lo escucha, usted está renegando de esa autoridad y no está escuchando a Cristo, está persiguiendo la iglesia de Cristo. Fácil y sencillo, es así. Por tanto, estaba rechazando a Cristo. Oiga, San Lucas 10:16. El que a vosotros oye, a mí me oye, y el que a vosotros desecha, a mí me desecha. Por eso le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigue? Porque él le había dicho, el que a ustedes desecha, a mí me desecha. Y Pablo estaba desechando la iglesia de Cristo. El mismo pecado de los protestantes. El reclamo que Cristo le va a hacer a los protestantes el día en que se muera es, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Ese es el reclamo que Jesucristo le va a hacer a los protestantes. Y porque yo no quiero que lleguen a la presencia de Dios y se encuentren con Dios y Dios les reclame, ¿por qué me persiguió? Pero ¿quién eres tú, Señor? Otra vez el 3, Hechos 9:3. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigue? En el 4. Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús, Bueno. a quien tú persigues. ¡Ah, bárbaro! San Pablo se estrella.
Jamás en su vida a San Pablo le había pasado por la cabeza que perseguir a la iglesia era perseguir a Cristo. Y cuando Cristo le dice: Saulo, ¿por qué me persigue?, él se atreve a preguntar: ¿y quién eres tú, Señor? Y él le dice: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Es cuando San Pablo comprende que al perseguir a la iglesia se persigue a Cristo. Es cuando San Pablo se convierte. Es cuando San Pablo reconoce el pecado y dice: yo soy un aborto, el último de los apóstoles. No merezco llamarme apóstol por haber perseguido a la iglesia de Dios. Y es cuando San Pablo aprende la lección de su vida, la que dejó escrita en sus cartas. ¿Se acuerdan qué dijo Pablo sobre la iglesia? No lo recuerdan, ¿verdad? De ahí Pablo sacó una lección, Colosenses 1:18. ¿Qué lección? Pablo va a colocar en Colosenses 1:18 la lección que él aprendió allí. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigue? Yo no persigo a Cristo, yo persigo a la iglesia. ¿Quién eres, Señor? Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Entonces San Pablo comienza a sumar, restar, multiplicar y dividir, y mire lo que sacó, mire la cuenta que sacó San Pablo. Colosenses 1:18. ¿Qué cuenta sacó San Pablo cuando se convierte? Porque él se convierte. ¿De qué se convirtió? De una religión que adoraba al mismo Dios que ustedes y yo adoramos, de una religión que tenía las mismas sagradas escrituras conocidas hasta entonces, pero que no aceptaba la iglesia que fundó Cristo. Y ese pecado es un pecado grave. Y el que no acepte la iglesia que fundó Jesucristo está como Pablo, sin conversión. Debe convertirse. Ese es el pecado de las sectas. Y cuando yo le digo entonces a los protestantes están en un pecado, no es un insulto, no es odio, no es pelear, es mostrarles que necesitan tener una conversión como San Pablo. Si no está en la Biblia, no me crean. Cuando San Pablo entonces en Colosenses 1:18 expresa una enseñanza eclesiológica, una razón teológica de por qué la iglesia, una importancia de la iglesia, lo aprendió a golpes. ¿Qué fue lo que le dijo Cristo cuando lo llamó a la conversión? Saulo, Saulo, ¿por qué me persigue? Y él pregunta: ¿quién eres tú? Y él le dice: yo soy Jesús, a quien tú. Entonces, ¿qué aprendió Pablo ahí? Escuchen qué aprendió Pablo, lo que escribió en Colosenses 1:18. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Dijo Pablo: claro, ya entiendo. Él le dijo a los apóstoles: a quienes ustedes escuchan, a mí me escuchan, que ustedes rechazan, a mí me rechazan. Yo no estoy persiguiendo a Cristo, yo estoy persiguiendo a la iglesia. Ahora comprendo que la iglesia está unida a Cristo hasta tal punto que Cristo es, Él es la cabeza. Díganlo, Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. De ahí sacó la lección Pablo. Esa fue la escuela que le enseñó a San Pablo sobre la iglesia. Y San Pablo sacó la primera lección. Cristo es la cabeza de la iglesia y la iglesia es su cuerpo. ¿Y dónde lo aprendió San Pablo? ¿En qué escuela teológica? No, lo aprendió camino a Damasco, cuando una voz le gritó: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigue? ¿Y quién eres tú, Señor? Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Pero en el 8 decía la Biblia, Pablo perseguía a la iglesia. Entonces San Pablo comprende que Cristo está unido a la iglesia. Y para que San Pablo dejara constancia de lo que era la iglesia, Cristo le permitió esta conversión. Pero ojo,
para que más nadie cometiera ese pecado mortal de Pablo. Ojo, ojo, escuchen, esto está interesante. Cometiera ese pecado mortal de Pablo, San Pablo dijo: Cristo es la cabeza, la iglesia es su cuerpo. Vean esto, vean la cabeza y vean el cuerpo. Pregunto, Está unido. ¿se puede separar la cabeza del cuerpo? Oh, Eso era lo que quería hacer Pablo. eso era lo que quería hacer Pablo. Ojo, separar la cabeza del cuerpo y está unida. No se puede. Está bueno. Cristo sí, la iglesia no. Dios sí, la iglesia no. Así hacen muchos protestantes. Dios sí, la iglesia no. La iglesia no salva. Dios no tiene iglesia. Ojo. Quería ser Pablo. Cristo sí, la iglesia no. Dios sí, la iglesia no. Y Jesús le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigue? Yo soy Jesús a quien tú persigues. Y dice Pablo: y comprendo. Tú eres la cabeza, la iglesia es su cuerpo. ¿Y qué está diciendo Pablo? De ahora en adelante, que lo sepa el mundo entero, no se puede separar a Cristo de la iglesia, porque la iglesia es el cuerpo y Cristo es la cabeza. El que quiera amar a Cristo, seguir a Cristo, obedecer a Cristo, debe amar a la iglesia y no caer en el pecado que yo caí de haber perseguido a la iglesia. Wow. Señores, muy buena enseñanza. Muy buena enseñanza del Padre Toro. Recuerden que le dejaré el link en la descripción de este canal para que se suscriban. Seguimos. Es la cabeza y Cristo es el cuerpo, dice en castellano, significa: nadie puede separar a Cristo de la iglesia. ¿Lo aprendió en la universidad? No. Lo aprendió camino a Damasco. Cristo es la cabeza, la iglesia es su cuerpo. Pero no solamente aprendió eso. No solamente aprendió eso. ¿Recuerdan que Pablo de dónde venía? De la religión judía. Y él le daba culto a Dios, el mismo Dios que ustedes creen. Él se congregaba en una religión, la religión judía, pero no bastaba eso. No bastaba eso. Él le daba el culto a Dios, le daba la gloria a Dios. Sí, como lo hacen los protestantes. Pero estaba fallando en algo. ¿En qué fallaba? Rechazaba a la iglesia. Uy, rechazaba a los verdaderos ministros de Dios. No. Y aprendió la lección número 2. La razón de Efesios 3:21. Efesios 3:21. Aprendió la segunda lección eclesiológica y la escribió para que el mundo lo sepa. Lo puede leer desde el 20. Efesios 3:20. ¿Cuál es la segunda lección eclesiológica de Pablo que aprendió camino a Damasco? Con la lupa. Atención, véanla. Le toca a ella, ¿verdad? Venga. Efesios capítulo 3, versículo 20 al 21. El que la encuentre. Aquí van a aprender ustedes que dice Pablo: a Dios se le da la gloria, no como yo lo hacía antes, a mi manera, fuera de la iglesia. No. San Pablo aprende la segunda lección eclesiológica sobre la iglesia, camino a Damasco. A Dios se le da la gloria en la iglesia, porque yo iba camino a Damasco, creía en Dios, hacía las cosas bien, pensaba que le estaba dando la gloria a Dios, matando a los cristianos, destruyendo la iglesia, y Jesús me dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Ahora comprendo que nadie le puede dar la gloria a Dios si no es en la... Pongan cuidado lo que dice Pablo, pongan cuidado. Efesios 3, 20, 21. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantes de lo que pedimos o entendemos. O sea, a Dios. Ahí viene. ¿Qué fue lo que aprendió Pablo y qué fue lo que escribió? Según el poder que actúa en nosotros. Escuche, ahí viene. Atención, paren la oreja, pongan la lupa, háganle zoom. Ahí viene. A él. A él sea. No me empujes. Otra vez.
a Dios, el Dios que él creía en el judaísmo, el Dios a quien él adoraba en el judaísmo, el Dios que él tenía en la otra religión, el mismo Dios de nosotros. A ese Dios, a él, vean lo que dice Pablo después de camino a Damasco, después de la conversión. A él, sea gloria en... a él, no me empuje, mamita, vámonos despacio. No me empujes. A él sea la gloria, vean, a él se le da la gloria. ¿En dónde? En la iglesia. ¿Y qué es la iglesia? Con esos ministros que él instituyó, esos ministros de él, esos apóstoles, esos son la iglesia, esos cristianos que perseguía, esos cristianos, esas personas que se agregaban a la iglesia que ya existía. Esa es la iglesia. ¿O no? ¿En qué? Es tan importante que Pablo tuvo que bajar donde los apóstoles a decirle qué era lo que él estaba enseñando, cuál era la doctrina que él, Pablo, estaba enseñándole. Decirle a los apóstoles, mira, yo estoy enseñando esto y esto es lo que yo enseño. Y entonces los apóstoles, orando, ayunando, le impusieron la mano a Pablo y lo enviaron con la autoridad que ya Dios le había dado a los apóstoles. Los reconocieron. Para ser enviado hay que imponerte las manos. Le impusieron las manos a Pablo y lo enviaron. Así tiene que ser. Si usted siente un llamado, que Dios me llamó a hacer tal obra, usted va a la iglesia. Mira, este llamado yo sentí. Allá te depuran y te envían. Es así. Entonces copien de Pablo, protestantes, copien de Pablo. ¿Qué universidad aprendió? ¿En qué escuela teológica? En ninguna. Lo aprendió camino a Damasco con esa luz que se le apareció y esa voz que escuchó: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigue? ¿Quién eres tú, Señor? Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dice Pablo: válgame Dios. Yo pensaba que a Dios se le daba la gloria fuera de la iglesia. Y quería alabar a Dios fuera de la iglesia y servir a Dios fuera de la iglesia. Ahora Jesús me dice que lo estoy persiguiendo. Entonces, cuando San Pablo en sus reflexiones teológicas escribe: a Dios la gloria en la iglesia. Cuando los hermanos separados van a entender estas razones teológicas de San Pablo sobre la iglesia? El hombre que habla, el apóstol que habla sobre la iglesia se llama San Pablo. Y dice en la primera enseñanza que la iglesia es el cuerpo de Cristo y Cristo es la cabeza. Nadie lo puede separar, están íntimamente unidos. Pero segundo dice: a Dios se le da la gloria en la iglesia. Y entonces, ¿qué pasa con los católicos que dicen: me voy de la iglesia porque el cura me miró feo? O como los niños chiquitos: porque el catequista me sacó la lengua, me miró feo. ¿A dónde le va a dar la gloria a Dios? Yo le doy la gloria a Dios a mi manera. Yo vivo mi fe a mi manera. Yo a la misa no voy. La iglesia no salva a nadie. Cristo no fundó ninguna iglesia. Uno vive la fe a su manera. Además, ahorita tantos problemas que hay en la iglesia, hasta los escándalos que hay en la iglesia, yo mejor me salgo de la iglesia. Y usted le va a dar la gloria a Dios. Oh, sí, aleluya, gloria al Señor. Yo le doy la gloria a Dios. Pero dice la Biblia que a Dios se le puede dar la gloria fuera de la iglesia. Yo no sé en qué universidad ha estudiado o qué libros ha leído, pero la Biblia, que es el libro del cristiano, dice que a Dios se le da la gloria en la... ¿Y por qué los protestantes no lo hacen? ¿Por qué no lo hacen los protestantes? Esa es la pregunta. Ojo, y San Pablo está diciendo: ya hacia los años 50, 60 ya existía la iglesia. Y Pablo decía: ya en la iglesia, la que ya existía en ese tiempo, no eran los pentecostales, no eran los evangélicos, no eran mormones, no eran los testigos, no existían todavía. Entonces la pregunta es: si Pablo dice yo perseguía a la iglesia del Señor, y ya en ese año por ahí 50, qué sé yo, y no existía ninguna otra iglesia, no habían, como dice el padre pentecostal, escuchen lo que el padre lo dice, no existían estas iglesias. Mira. No eran los pentecostales, no eran los evangélicos, no eran mormones, no eran los testigos, no existían todavía. Si eso no existían, ¿cuál era la que existía? ¿Qué creían esa comunidad? ¿Qué creían? ¿En qué doctrina?
¿Qué creía? ¿Quiénes eran? Señores, si usted investiga eso, usted se da cuenta que es la Iglesia Católica. Punto. Se acabó. Cierren todo, nos vamos de aquí. Eran una iglesia que ya existía. ¿Y hasta cuándo se le da la gloria a Dios en la iglesia? Vamos a ver si dice, hasta que a usted le venga en gana. Hasta que venga Petronilo y funde otra iglesia. Hasta que venga el pastor Pepe y rente un local aquí en la esquina y ponga una iglesia. No. Vamos a ver hasta cuándo a Dios se le da la gloria en la iglesia, pero la iglesia es el cuerpo de Cristo y Cristo es la cabeza. Están unidos, pongan cuidado, a Dios se le da la gloria en la iglesia. En Cristo Jesús. Cristo es la cabeza, está unido. A Dios se le da la gloria en la iglesia y en Cristo Jesús. Vamos a ver hasta cuándo. Atención, atención, información de última hora. ¿Hasta cuándo se le da la gloria a Dios en la iglesia? Por todas las edades. Por todas las edades. Por los siglos de los siglos. Por los siglos de los siglos. Amén. Ay, ay, ay. ¿Por qué usted es católico? ¿Por qué usted está en la iglesia católica? ¿Por qué está en la iglesia de Cristo? ¿Por qué usted no está en una secta? Tantas sectas que hay en Costa Rica, tantas sectas que hay en el mundo. ¿Por qué usted es católico? Ah, porque usted ha aprendido que en la Biblia dice que a Dios se le da la gloria en la iglesia y en Cristo Jesús por todas las generaciones y todos los tiempos. Amén, que significa así es, así será, gústele a quien no le guste, he dicho caso cerrado. Bueno. Entonces no depende, a mí no me importa, es que yo me voy para aquella iglesia porque ya se canta bonito, ay, ya se siente bonito, las alabanzas, uno siente que agarra a Dios con la mano, ay, qué bonito, ay, a mí eso no me importa, a mí lo que me importa es que Dios tiene una iglesia, Ojo. que esa iglesia es el cuerpo de Cristo, Cristo es la cabeza, y que a Dios se le da la gloria en esa iglesia. Miren, hermanos, a veces podemos ir a misa y puede decir, ay, qué misa más aburrida. ¿Sabe por qué dice que esa misa es aburrida? A ver, ¿por qué dicen que la misa es aburrida? Vamos a ver. ¿Sabe por qué dice que esa misa es aburrida? Porque no sabe lo que está haciendo en esa misa. ¿Qué está haciendo en esa misa? Dándole la gloria a Dios en la iglesia. Y con eso bastaría para usted decir, yo estoy feliz aquí en la iglesia. Porque le estoy dando la gloria a Dios en la iglesia, como está escrito, por todas las generaciones y todos los tiempos. Amén. Yo estoy cumpliendo con eso. No me importa que sienta bonito o no sienta bonito. Lo que me importa es obedecer lo que dice la Biblia. A Dios se le da la gloria en la iglesia. ¿Y sabe qué da tristeza? Que cuando un católico se sale, ¿qué dice la mamá? Mi hija se metió a cristiana. Ay, 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 ay. Se salió de la iglesia católica y se metió a cristiana. No, a cristiana no, se metió a protestante, a protestar contra lo que ya está establecido hace 2000 años. De que se meta a prostituta, mejor que se meta en evangélica. Pero no se da cuenta que perseguir a la iglesia es un pecado más grande que ser prostituta. Y por algo, no sé si ustedes recuerdan, si no recuerdan le doy la cita y la busquen en su casa. Wow. Mateo 21, 28 en adelante, donde Jesús en el versículo por allá 32 aproximadamente dice, las prostitutas y los publicanos le ganarán en el reino de los cielos. Porque cuando no se obedece la palabra de Dios, las prostitutas y los publicanos entran primero en el reino de los cielos que esa persona. Entonces aquel que dice, mi hija se metió a cristiana, dejó de ser católica y se metió a cristiana, de que sea una prostituta, mejor que se meta en evangélica. Pero ojo, no saben ni lo que dice. No se metió a cristiana, se salió. Se salió de la iglesia de Cristo, se fue en contra de la iglesia de Cristo. Estaba cometiendo un pecado de apostasía.
Cuando un católico se sale de la iglesia, se mete a protestante, no se mete a cristiano. A cristiano se metió el día que se bautizó. Se salió de la iglesia de Cristo y se metió a una secta. No diga tonterías. Pero ¿sabe qué me duele a mí? Escuchar a católicos decir, mi tía se metió a cristiana. Uy, yo digo, la ignorancia es atrevida. No es más ignorante porque no es más grande. Si fuera más grande, sería más ignorante. Mi tía se salió de católica y se metió a cristiana. ¿Qué está diciendo? Que los católicos no son cristianos. ¿Quién le enseñó eso? Los protestantes. El pastor Pepe. ¿Y quiénes son los verdaderos cristianos que vienen desde Cristo? Los católicos. Para los protestantes, la iglesia que tiene 2000 años, esa no es la verdadera. La que tiene 400 años, 300 años, 50 años, esa es la verdadera. Es rara, señores. Es raro. 2000 años. Ahora, observen algo. San Pablo aprendió en la Universidad de la Vida, camino a Damasco, que a Dios se le da la gloria. ¿Dónde? ¿Hasta cuándo? Por todas las generaciones, por todos los siglos. Amén. Cuando un católico sabe esto, jamás en su vida se sale de la iglesia de Cristo. Jamás. Tampoco puede decir como un loro, todas las iglesias son iguales. Cristo no fundó ninguna iglesia. La iglesia no salva a nadie. No, hermano. No. Miren, San Pablo no solamente aprendió esa lección, San Pablo aprendió otra lección camino a Damasco. Tercera razón teológica de la iglesia. Tercera razón eclesiológica. Búsquenme a ver quién escribió sobre la iglesia más que Pablo. ¿San Pedro? ¿San Juan? Ningún apóstol escribió sobre la iglesia más que Pablo. Ninguno. Claro, San Pablo se estrelló, San Pablo aprendió con los golpes. ¿Qué aprendió San Pablo camino a Damasco? Que la plenitud de Dios estaba en la iglesia. Aprendió que Cristo es la cabeza y la iglesia es su cuerpo, no puede estar separado. Perseguir a la iglesia es perseguir a Cristo. Aprendió que a Dios se le da la gloria en la iglesia por todas las generaciones y todos los tiempos, guste la que no le guste. Y aprendió, Efesios capítulo 1, versículo 22, aprendió que Dios sometió todas las cosas bajo los pies de Cristo. Y a Cristo lo constituyó cabeza suprema de la iglesia. Pero va a decir algo que le voy a poner la lupa. ¿Qué aprendió Pablo en camino a Damasco? A ver. Que en la iglesia está la plenitud de Dios. Uy, en la iglesia está la plenitud. Oh my God. Porque cuando le dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigue? La plenitud de Dios estaba en la iglesia. Él perseguía a la iglesia y al perseguir a la iglesia estaba persiguiendo la plenitud de Dios. Wow. Efesios 1:22 de la Biblia Reina Valera, aunque le quitaron sabiduría para que los protestantes no digan que eso está en la Biblia católica, pero que no está en la Biblia de ellos. No, está en la Biblia protestante. Vamos a ver. Y sometió todas las cosas bajo sus pies. Sometió. El querer de Dios es que todas las cosas estén bajo los pies de Cristo. Las sometió todas las cosas. Sometido. ¿Usted está de acuerdo con eso? Si no está de acuerdo, es un problema suyo. Pero ese es el querer de Dios, que todas las cosas estén sometidas bajo los pies de Cristo. Pongo aquí otra vez. Y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. A Cristo lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Lo aprendió camino a Damasco. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigue? Pero mire lo otro que aprendió Pablo. Con la lupita. ¿Qué aprendió Pablo? Escuchen lo que viene. La cual la iglesia de la que estamos hablando
La cual, ¿qué es la iglesia? Es su cuerpo, Es el cuerpo de Cristo. ¿Y qué más? No solamente el cuerpo, aprendió algo más. La iglesia es el cuerpo de Cristo, pero aprendió algo más. Véanlo. la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Bárbaro. ¿Qué es la iglesia? La plenitud. Repítalo. La plenitud, ¿Qué es la iglesia? la plenitud ¿La plenitud de quién? de aquel De aquel, vamos a ver de quién está hablando. que todo lo llena en todo. ¿Quién es ese? ¿Quién es el que todo lo llena en todos? Dios. ¿Y qué es la iglesia? La plenitud. Léalo. La cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. ¿Qué es la iglesia? La plenitud de aquel que todo lo llena en todo. ¿Qué es la iglesia? La plenitud de aquel que todo lo llena en todo. ¿Dónde lo aprendió San Pablo? Camino a Damasco. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigue? Al perseguir a la iglesia, estamos persiguiendo la plenitud de Dios que está en la iglesia. ¿Cómo un protestante atreve a decir que la iglesia no es importante? No sirve para nada. Aquí San Pablo está diciendo la iglesia es la plenitud de Dios. Pregunto, ¿alguno de ustedes cree que la Biblia es palabra de Dios? Segunda pregunta, ¿alguno de ustedes cree lo que dice la Biblia, que la iglesia es la plenitud de Dios? Qué maravilla, ¿no? Ahora, si la iglesia es la plenitud de Dios y usted se va a una secta, Bueno, ¿para dónde se va? ¿Qué es lo que deja? Deja la plenitud de Dios. ¿Y para dónde se va? Donde hay un pedacito de Dios, un poquitico de Dios. Allá se canta bonito. ¡Ay, qué emoción! ¿Pero esa es la plenitud de Dios? No, ahí no está la plenitud de Dios. Ahí también le hablan de Dios, pero ahí no está la plenitud. La plenitud de Dios está en la iglesia. Y usted va a dejar la plenitud de Dios por un pedacito de Dios que le van a hablar allá. ¿Pero lo aprendió San Pablo en la universidad? No. Lo aprendió camino a Damasco. A ver, ¿qué más aprendió San Pablo sobre la iglesia? Camino a Damasco. Efesios, capítulo 5, versículo 23. Cuando Cristo le dice a Saulo, 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 ¿por qué me persigue? Él entiende que la iglesia no solamente es el cuerpo de Cristo, sino que la iglesia es la esposa de Cristo. Ponga cuidado. Efesios 5, 23. Porque el marido es cabeza de la mujer, El marido es cabeza de la mujer. así como Cristo es cabeza de la iglesia. ojo. Ya lo dijimos, la iglesia es el cuerpo, Cristo es la cabeza. Ahora pongan cuidado cómo la Biblia va a mostrar que la iglesia es la esposa de Cristo. La cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Hasta ahora está hablando que es el cuerpo. Siga. Así como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo están a sus maridos. Entonces ya está hablando de la esposa. Así como la iglesia está sujeta a Cristo, así las esposas deben estar sujetas a su marido En todo. en todo. Sigue. Maridos, Maridos, amad a vuestras mujeres, amad a su esposa. así como Cristo amó a la iglesia. ¿Qué es la iglesia? La esposa, no solamente el cuerpo, también la esposa de Cristo. Y le ¿Y qué significa la esposa? Una. Cristo no va a tener muchas esposas, va a tener una sola esposa. O sea, que Cristo tiene una sola iglesia. El Padre Toro lo va a explicar seguro. dice a los maridos: maridos, amen a su esposa, así como Cristo amó
a la... Pregunto, mujeres, Ojo. mujeres, ¿cuántas esposas debe tener el marido? Una, aunque tienen muchas. Porque aquí dice, marido, ame a su esposa como Cristo amó a la iglesia. No las. Mujeres, ¿cuántas esposas debe tener su marido? Díganlo. Una. Pues así como el marido debe tener una esposa, Ojo. Cristo tiene una Iglesia. iglesia, una esposa. Claro. Por eso, cuando un protestante dice Ay. que todas las iglesias son iguales, Mentira del diablo eso. que Cristo tiene muchas iglesias, Mentira del diablo. es como que se le dijera a la mujer, su marido puede tener muchas esposas y usted no se moleste. Porque Señores, voy a dejar el video hasta acá. Si usted quiere ver este video completo, le dejaré el link en la descripción del canal de El Toro. En la descripción estará este link para que usted vaya, se suscriba a este canal maravilloso. Muy buena enseñanza del Padre Luis Toro. Díganme ustedes qué opinan. Voy a leer todos los comentarios. Nos vemos en la próxima. Bendiciones. Check it out.